Díganme, ¿creen que la competencia se interpone en el camino del amor? ¿Rompió su relación? De ninguna manera. Es cierto, ya no somos esposos, pero tenemos una hija que estudia en Moscú y compartimos un negocio que adoramos. Sí, hay cosas que unen más que el matrimonio. Un pasado común y cientos de personas que dependen de nosotros, ¿no, Olga? Sí. ¿Son amigos? No, más bien socios de negocios. No, somos amigos. Nuestra separación fue amistosa. Fue inteligente, sin peleas ni división de bienes. Sí, y con un sentimiento de gratitud. Sí. ¿Qué consejo tienen para los matrimonios que siguen juntos? ¿Cómo mantener vivo el amor? Mantenerlo vivo. Me parece que una mujer debe actuar como mujer, ser amable y gentil. ¿Tienes idea de qué destruye un matrimonio? Que la esposa sea una comandante con falda. Queridas mujeres, sean más pasivas. Creen intimidad, horneen pasteles y su esposo nunca las dejará. Yo creo que el matrimonio lo destruyen las miradas vacías. Muéstrales. Eres el maestro de la mirada vacía. Es tímido. Bueno, queridos hombres, se equivocan si creen que tras 20 años juntos una mujer no espera gestos románticos. Porque a veces esperas un ramo de violetas y lo único que llegas a recibir es un ¿qué vas a hacer de cenar hoy? O llevas un vestido nuevo, esperas halagos y solo te dicen ¡qué desorden! Y no encuentro nada. Así que, queridos hombres, no vean a sus esposas como muebles ni sirvientas, sino como mujeres hermosas. Así, ellas siempre estarán a su lado. ¿Ambos son felices con sus nuevas parejas? ¿Sí? Sí. Claro. Por supuesto. Superamos los errores y aprendimos de ellos. Yo le doy las gracias a mi ex esposa. También le doy las gracias a mi ex esposo. Gracias. Los invitados a nuestro estudio fueron Olga y Dmitry Stepanov, jefes de la cadena de tiendas Familia Amiga. Y hablamos de ¿hay vida después del divorcio? Con ustedes estuvo Polina Lavrova en la chimenea. Gracias. Paren cámara, corten. Muy bien hecho, chicos. Guarden todo para irnos. Los ex-esposos. Episodio 1. Len, hola. ¿Tienes media hora para mí? Tuve una entrevista, me peinaron y empolvaron y tengo un evento importante. ¿Puedes antes de las 4? Bien, voy saliendo. ¿Acaso ves un cartel que diga ceda el paso? ¿Los hombres ya no ceden el paso a las mujeres? ¿Eso está en las normas de circulación? ¿No tienes modales? Tengamos un accidente y luego hablas con la policía de modales. Llámalos, vamos, hazlo. ¡Llama! ¡Anda, llámalos! Recuerda, reunión a las 4 en punto. ¡Ya lo sé! No llegues tarde. ¿Cuándo llegué tarde? Siempre. Bueno, mientras esperamos a la general, sugiero que hablemos de la publicidad, Arkady. Señor Dmitry, hagamos un video viral. Estoy seguro de que funcionará. Recientemente, en un restaurante, un cliente vertió sopa en la cabeza de un mesero. ¿Puede creerlo? Increíble. El video tuvo 1 millón de visitas en un día. Ahora no les faltan clientes. Todo el mundo quiere ir allí. Gracias a esto podrán abrir un nuevo local. Arkady, piénsalo bien. ¿Valores familiares y un escándalo? No parece adecuado. Bueno, no tiene por qué ser un escándalo, literalmente. Pensaremos en algún argumento creativo, ¿Por qué? original. Es una buena idea. Por ejemplo, se pierde un niño y todos se asustan. Luego lo encuentran en nuestra tienda, en los artículos infantiles. No, es muy atrevido. Pero tienes la idea correcta. Hola,
Señora Olga. Ahora no. Buenas tardes. Buenas tardes. No, chicos. Yo me opongo. Buenas tardes. Bien, gracias. ¿En serio te parece una buena idea? Te dije que no llegaras tarde. ¿Es no mi me culpa convence. que haya tráfico? Bonito peinado. Un video viral siempre se vuelve Sí, viral. Por eso te digo Puede que ser necesitamos positivo. un Lo buen publicas y ya. concepto. ¿Por qué Claro. murmuran tanto? Disculpe, señora Olga. Disculpe. Muy bien. Si hablamos de publicidad viral, estoy totalmente en contra. Trabajamos honesta y abiertamente. No usamos métodos sucios. Estoy a favor. Sí, a favor. ¿Por qué debemos quedarnos atrás? Arcadi, ocúpate del guión, pero que no sea violento, ¿de acuerdo? Nada de violencia. Todo debe ser dulce, divertido y conmovedor. Señor Dimitri, ¿no habrá confundido la publicidad viral con caricaturas? No, señora Olga, no lo hice. Lo intentaremos. Usted es la directora general y las ventas regionales son mi tarea. Sí, soy la directora general. Ya di mi respuesta. Hola, señora Dora. Hola. Siento mucho llegar tarde. Acaba de empezar. No está bien limitar la creatividad. Señor Dimitri, la señora Olga no sabrá que lo hicimos de todos modos. Señor, tiene razón. Intentemos lo del video viral. No requiere mucho dinero. Chicos, ¿estoy en contra? Estoy a favor, pero tendrán que dar explicaciones después. Bueno, ya está. Dejemos el tema. Sí. Es más fácil dispararse que demostrarle algo a la señora Olga. Hola, ¿interrumpo? Hola, Mila. ¿Cómo estás? Tal vez es una tontería, pero traje comida. Llevas toda la noche trabajando. Hola, chica misteriosa. Has hecho bien. Tenemos mucha hambre. Déjame besarte. Alto, detente, basta. Es mi esposa. ¿En serio? Sí, así es. Me llamo Mila. Inga. Arcadi. Un placer. Aquí hay un poco de sopa, pasteles de col, empanadillas. Eso huele muy bien. Tranquila, hoy estás a dieta. Te los presento, cariño. El departamento de publicidad. Son los creativos. Bueno, les va a encantar esta ensalada picante. Pueden ponerle un nombre. Lo haremos. Gracias. Muchas gracias. Damas y caballeros, su atención, por favor, tomen asiento. Quiero decir que dedico este concierto a la mujer más importante de mi vida. Querida Olga, sube al escenario. Los aplausos son tuyos. Gracias. Señora Dora. ¿Está llorando? Está bien, señor Roman, solo es el rímel. El rímel no se corre sin ninguna razón.
Deje que la lleve. Gracias, tomaré el autobús. ¿No sabe que no dejan subir al autobús a las mujeres con el rímel así? Bien, pero promete que iremos en silencio. Lo prometo. Lo crié yo sola. Mi esposo murió cuando Yakov tenía 12. ¿Sabes lo que es tener un niño genio? Es una psique débil y muy sensible. Impotencia ante lo cotidiano y sin empatía. Le compré un apartamento en el mismo piso que yo, puerta con puerta. Pensé que se casaría con una chica hogareña, que viviríamos unidos. ¿Pero viste con quién se casó? ¿La viste? Esa no es una esposa, es Margaret Thatcher. ¿Sabes? Me asusta. Nunca está en casa. Yo cocino para Yakov. Mi único escape es la casa. La del campo, con las flores. Allí mi alma descansa. Oye, ¿por qué no dices nada? Te abro mi corazón y tú callado. Yakov, creo que tu madre se ofendió. También debiste llamarla. Olga, ¿de qué hablas? ¿Aún no lo entiendes? Es historiadora del arte. ¿Sabes qué quiere decir? ¿Qué? Que le gusta la soledad, el silencio. Odia las multitudes y las filas al baño. Por eso se va temprano. Siempre mientes para hacerme sentir mejor. Sí, te miento. Pero lo hago porque te amo. Yo también te amo. Olga, mira. La osa mayor nos está guiñando un ojo. El izquierdo. Y sonríe. Oye, no debí venir sin llamar. No sé qué sucedió. Yo sí. Querías atraparme. Así es. Con tu secretaria. No. Con tu ex. Mila, qué vulgar. ¿Por qué lo dices? Leí que los ex se atraen. No lo notan, ni lo consideran engaño. Oh, deja de leer esas tonterías. Bien. ¿Vamos? ¿Está todo bien? ¿Sucede algo? Estaba pensando que podría salir temprano. Estupendo. Le llamaré hoy y nos iremos. Bien. Puedo ver que sí. Sigamos más tarde. Muy bien. Buen día. Buen día. Tenemos un problema. ¿Puedes ir al grano? ¿Puedes hablar en un tono normal? Sí. Señor Dimitri, ¿qué sucede? ¿Todo bien? Todo bien. Viene Fyodorov. Fyodorov. ¿Qué Fyodorov? Ah, ¿el presidente de la empresa? Sí. ¿Y qué? Que venga. ¿En serio? ¿Y qué? ¿Olvidaste cómo nos arrastraba a restaurantes en Moscú y nos ponía al día? Es hora de un brindis. Nosotros le mostraremos la verdadera hospitalidad. Me sorprendes, Olga. ¿No lo recuerdas? ¿Qué debo recordar? Revisa el contrato, cláusula segunda. El comprador se compromete a más tardar el día 10 del mes siguiente a la fecha de entrega. Ese contrato no. Revisa nuestro contrato, con el que nos contrataron. ¡Hazlo! Oh, cuánta pasión. Bien. Mira, los directores de la cadena Familia Amiga deben ser una pareja casada, compartir los objetivos espirituales y corporativos de la empresa y los valores tradicionales de la familia. ¿Cuál es el problema? Fyodorov nos despedirá si sabe que nos divorciamos. Dimitri, ¿eres tonto?
¿Quién despediría a 2 ejecutivos de éxito que levantaron una sucursal desde cero? Olga, la política de la empresa promueve los valores familiares. Se llama familia amiga. Matrimonio sólido y sin divorcios. No son tonterías. Nadie se acordará de esa cláusula que era obligatoria para trabajar en este lugar hace 5 años. ¿Quieres comprobarlo? No. Nos esforzamos mucho. Por no hablar de cuánto ganamos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No lo sé. Pregunta otra cosa. No, sé que estás tramando algo. Escucha. Él no puede saber que tú y yo nos divorciamos. ¿Cómo piensas ocultarlo? Escucha. Solo vendrá un par de días. Podemos fingir que somos una familia cariñosa durante un par de días, ¿no? Todos saben la verdad. Él no le preguntará a cada uno si estamos divorciados o no. ¿Lo harías? Un momento, tenemos nuevas familias. Sí, pero Mila entenderá que le preste menos atención durante unos días. No formaré parte de este circo. Voy a buscar un nuevo trabajo. Deberías hacer lo mismo. No dijiste que venía su esposa. Eso no lo sabía. Acércate. Ya estoy muy cerca de ti. Y sonríe un poco. Eso hago. No, sonríe más. Claro que sí. Sí. No se recibirá. Bien, me alegro. ¡Oh! ¡Mira! Los Stepanov. Sí. Hola, señor Gleb. Bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Hola. Oh, Caterina, qué guapos. Sí. Como de Hollywood. 100 años juntos y parece que se acaban de casar. Gleb, ¿dónde los encontraste? ¿En un concurso de belleza? No me creerás, en un anuncio. ¿Y bien? ¿Cómo está mi reino? Bien. Hay algunos matices. Deja eso para luego. Sí, luego. Primero una ducha, café y una siesta. Le reservamos una habitación, señor Gleb, como usted lo pidió, en el Hotel Central. Por favor, vi el hotel en internet. Es una caja de concreto, un asilo. ¿En qué pensabas, Gleb? ¿Dormir en una hamaca al aire libre? Dimitri, tienes una casa de campo. ¿No podrías acogernos un par de días? Sí, claro. Sería un honor. ¿Por qué no, señor? No oigo alegría en tu voz. Suenas inseguro. Estamos muy felices de recibirlos. Así es, nos alegra mucho. Vamos, sube, cariño. ¿Cuál casa? Nuestra casa. La vendimos hace un año y dividimos el dinero. Cielos. Es el final de la comedia. Esto es solo el principio. ¿Están cómodos? Jacob, necesito tu ayuda. Olga, no me gusta esta situación. Es absurda. Te lo voy a explicar más tarde. Haz lo que te pido. Bueno, está bien. No dejes que mi madre vaya. Deja la puerta abierta y la llave bajo la alfombra. Tienes 40 minutos. Está bien. Ya que... ¿Yakov? Mamá, ¿dónde están las llaves de la casa? No entiendo, ¿para qué? Yo tampoco lo sé aún. Yakov, ¿tienes una amante? Mamá, yo solo quiero tomar aire fresco con Olga. Claro que no.
Tú y yo lo acordamos desde el principio. La casa es un territorio libre de Olga. Mamá. Ay, algo se quema. ¡Ah! ¡El café! Dios mío. Es hermoso. Caterina. Un cuco. ¿Estás oyendo el canto? Fyodorov, aquí crecen setas. Ay, el aire. ¿Tienes la llave? Debería estar debajo. Dime algo, ¿tu Paganini sabe lo que es una alfombra? Basta de bromas. Debemos pensar en qué vamos a hacer ahora. Mira lo que encontré. Deshazte de eso ahora. ¿No son comestibles? ¡No lo sé! Calma. Me golpeaste, en serio. Tonto. Me privaste Escucha. semejante placer, cariño. 19, 21, 22. Realmente es un idiota. Cállalo. Ya no lo soporto más. ¡Silencio! ¡Te lo ordeno! Vaya, ¿te obedeció? Claro. Soy el jefe. Y todos me obedecen. ¿Lo ves? ¿Aún crees que lo entenderás si decimos la verdad? ¿Cuánto tiempo llevan casados? Lo mismo que nosotros. Tienen un hijo de la edad de Daria. Realmente es increíble. La casa de tu suegra. Y por cierto, ¿qué piensa tu chica buena de que estés 2 días conmigo? ¿A ella le parece bien? Dicen que tienes celos hasta de un pilar. Tal vez de los pilares, pero no de ti. Yakov también cree que es inútil tener celos de ti. Él no es un objeto sexual. Oh, qué conocimiento tan profundo. Hola, no lo entiendo. ¿Dónde están? Bueno, escuchen. Esto es un paraíso, ¿no? Olga, no hará falta que vuelvas del permiso. Viviendo en un lugar así, seguramente los bebés deben aparecer de la nada. Y... ¡Uy! Si no me equivoco... ¡Oh, qué belleza! ¿Quién lo toca? Pues mi hermano. Mi primo. Es un músico famoso. Un momento. Yo solía tocar cuando era niño. ¿Bien? Memoria muscular. Sí. Sí. Una pesadilla. Y aceptaste como una tonta que Dimitri viva con su ex esposa durante 2 días. Sí. Estoy sin palabras. Escucha, Vika, por favor, basta. Es terrible. Terrible será si pierdes a tu esposo. Te lo ruego, para. Si yo no fuera tu hermana mayor, no me importaría. Lo siento, pero eres una tonta. Actuar como una niña hasta los 33 años, conseguir un hombre así, ¿y dónde en internet? Y devolvérselo a su ex. Terrible. Lo hace por su trabajo. Y si no hace esto con Olga, lo van a despedir. ¿Eso fue lo que dijo? Yo vi el contrato.
Cláusula segunda. Los directores de familia amiga deben estar casados y tener 5 años de experiencia. Si se divorcian, los despiden. Miente. Es cierto, te lo juro por mi esposo, su ex esposa, mi jefe y su esposa. Por quien tú quieras. Juro que es cierto. Deja de comer. Ve y termina con esa mentira ahora. La casa está hipotecada. Esa mentira nos dará mucho dinero. ¿Qué te importa más? ¿Tu casa o tu esposo? Solo piénsalo. Me voy de guardia o me despedirá el médico jefe. Yo tengo un plan. Yakov, ¿qué sucede? Mamá, dejé mi violín aquí. No está aquí, te habría llamado enseguida. ¿Qué? ¿Yo lo dejé en el taxi? ¡Mi Emerly del siglo XVIII! Para, no te asustes. ¿Qué dice Olga? ¿Olga? ¿Ella no cuida de ti? Mamá, mamá, eres un genio. Mamá. ¿Olga? ¿La casa? ¿El violín? Mamá. Basta. No puedo más. Oh, ¿dónde estaba? Aquí. Esta es una verdadera mujer. Contacto. Oh, no. Ya la tomaron. ¿Saben? No lo entiendo. Estamos sentados y ninguno sabe qué día es hoy. Yo tampoco lo entiendo, Gleb. ¿Quizás te confundiste? ¿Cómo? Mire el calendario a propósito. Programé mi llegada especialmente para felicitarlos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Con qué? No me asusta, señor Gleb. ¿Ellos se están burlando? Oh, ¿qué clase de gente son? 20 años de matrimonio. Y están ahí, sentados con caras agrias. ¡Vamos! Sí. Los despediré por incumplimiento de sus deberes oficiales. ¿Oyeron? ¿Se nos olvidó? Sí, se nos olvidó. La gente feliz no mira el reloj. Sí, así es. ¿Qué haces? Ábrela y sirve. ¿Yo? No, yo. Soy el zar. Yo lo hago. Ah, solo bromeaba. No, yo lo hago. Bien, yo lo hago, hazlo señor. Yo tú, lo hago. sí. Claro. Para. ¿Por qué el champán es tan Sí, amargo? muy amargo. No puede ser. Sí, amargo. Así es. Amargo. Amargo. Es Sí. verdad. Beso. Beso. No, Oh. alto, alto. Levántense. Vamos, de pie. ¿Qué Beso. somos? Beso. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 8, 9. Hola. Disculpe, ¿quién es usted? Hola. Soy la ama de llaves. Le traje esto a los Stepanov. Sí. Sí. Siempre te acercas así, honestamente, casi me da un ataque al corazón. Oh, lo siento, es que oí beso y me confundí un poco. Dime, ¿qué traes en ese bolso? Es comida porque yo cocino para los Stepanov y lo traigo. No se me da bien cocinar. No tengo tiempo suficiente. Sí. Si es así, debo decir que esto huele muy bien. Fyodorov. ¿Qué? Mírame a los ojos. ¿Qué estoy mirando? ¿Te ayudo? Sí. Muchas vaya, gracias. todavía está ¿Le caliente. diste la dirección? Claro, no nos ocultamos nada. ¿Qué haremos ahora? Permíteme ese también. Ven. Sí, vaya. Oh, Mantén está la calma, caliente todo saldrá también. bien.
Mírale los ojos. Arruinará todo. No sé por qué te molesta. Pondrá la mesa y se irá. Te digo que se irá. Muy bien. Sí. ¿Tienes una ensalada allí? ¿Qué hay ahí? Hay pilaf. ¿Qué? Sí, ensalada. ¿Dónde encontraste ese saco de celos? En un sitio de citas, justo después del divorcio. Es perfecta para ti. ¿Y qué hay de ti? Escuchen todos. Sigamos bebiendo y comamos. Está caliente. Sí, muy bien. Bien, vamos. Sí, Y tú, claro. toma Sí, asiento. por supuesto, Muy bien, con mucho siéntate. gusto. Vamos, ven aquí. Me sentaré allá. ¿Para ti? Bien, Sí. como quieras.